Gracias por estar en sintonía de UTV, el canal universitario de la cultura. Hoy desde la librería universitaria en su programa Diálogos entre Libros. Tenemos una invitada de lujo, está con nosotros Ana Hasseman Lara, quien es la directora del YUTPAS. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por invitarme. Queremos conocer primero estos inicios de usted. ¿Dónde nace? ¿Quién es la familia? ¿Qué es ese círculo que la forma? Muy bien. Pues yo nací en Valle de Ángeles, en Francisco Morazán, en Honduras. Mi mamá es hondureña, es antropóloga, y mi papá era norteamericano, también antropólogo. Y pues en un viaje de trabajo de campo en El Cajón, antes de que se hiciera la represa, mi madre era su jefe, hubo chispas y un par de años después nací yo. ¿Hija única? No, tengo un hermano menor, somos dos, yo soy la mayor y tengo un hermano menor. Y pues, ¿qué le puedo decir? Me crié con mi hermano conociendo un montón de lugares del país, precisamente por la naturaleza del trabajo de ambos, mi madre y mi padre. Entonces siempre era una aventura tras otra, pues para mí, para mi hermano era divertidísimo, y así conocimos un montón del país. ¿En qué escuela estudié? ¿En qué escuela estudié? Yo hice el bachillerato en una escuela bilingüe que se llama Macri School, y ahí desde el kinder hasta que me gradué y me fui a la universidad, ahí fui a la escuela. Y en estas aventuras con la familia, aunque eran trabajo, ¿qué papel les tocaba fungir a ustedes en ese momento? Esa es una buena pregunta. Pues yo creo que no necesariamente interrumpíamos el trabajo, pero sí éramos un elemento adicional a la aventura. Creo que la aventura no era necesariamente el viaje, sino aventurarse a irse a estos lugares con dos niños pequeños. Mi madre y mi padre tienen un registro de historias desde que yo aprendí muy pequeña en Comayagua, a mecerme en mi carry on para menearme, porque yo era así bien independiente. Hay historias de una Semana Santa en La Mosquitia, mojados a lomo de mula, y yo regresé a contarle a todo el mundo de la escuela y todo el mundo había ido a la playa, y yo pensé, qué locura la de mis padres que me mandan a La Mosquitia a andar con ellos y todo el mundo fue a la playa. En ese entonces no lo comprendía, lo comprendo ahora. Entonces, sí, creo que la aventura era en realidad añadir a dos hipotes que andaban de arriba para abajo. Mi papá a veces nos daba un cuaderno de cuadrícula y estaban marcando una excavación. Bueno, entonces empecé a tratar de hacer las dimensiones, lo que mide, y a dibujar, y así entreteniéndonos y pues estando ahí siempre como la sombra detrás de lo que andaban haciendo mi mamá y mi papá de trabajo de campo. Y ahí entonces entra ese gusanito de la antropología, o en ese momento no quería saber nada de antropología. No quería saber nada de antropología. Una pensaría, eso es lo que todo el mundo piensa, que de alguna manera ya estaba escrito en las estrellas, sí. Era la providencia, que yo no tenía otra opción, y en realidad no, yo pensaba, puchica, el tipo de trabajo que hacen mi mamá y papá es bien intenso, pasan viajando un montón, yo quiero ir a la playa, no a la biosfera del río Plátano. Entonces no pensé, mi primera opción no fue antropología. Mi hermano parece tener una historia muy similar. Lo que pasa es que ya una vez que empecé a estudiar y a explorar todo, encontré una curiosidad, diría más bien, en una combinación de asignaturas, donde yo eventualmente
encontré mi orientación particular, porque mi mamá es arqueóloga y tiene también una especialidad en etnología enfocada en etnohistoria. Y por otro lado, mi padre es arqueólogo. El tipo de antropología que yo hago y la formación que yo tengo es de otro tipo de subdisciplina, no es en arqueología. ¿Y en qué? ¿En qué es? Yo diría que mi especialidad es antropología económica con un enfoque en desarrollo y estudios de género. Ese es mi orientación particular de antropología. En ese momento que toca ya decidir qué carrera universitaria va a elegir, en Autónoma no existía esa carrera. ¿Toca viajar o ya estaba establecido en el orden de su familia que usted estudiaría fuera? No, yo me gradué, yo ya tenía miras de graduarme del colegio en el 2001 y un año antes yo empecé, creo que quizá a hostigar a mi madre de que yo quería estudiar en el extranjero y yo empecé a sacar todos los formularios, a llenar todas las aplicaciones, a hacer mis ensayos. En ese momento, unos amigos de mi mamá, que son arqueólogos norteamericanos que trabajan en Honduras, me invitaron para que yo pasara un verano, el verano gringo, que es de junio a agosto, e hice varias visitas a distintas universidades para entrevistarme. Y todo ese año, antes de que yo me graduara, pues yo estaba enfocada y alineando todo para que me aceptaran, y me aceptaron varias universidades, pero algunas no me ofrecían fondos. Entonces yo, por supuesto, tenía que elegir y quería elegir una que me diera facilidades económicas para poder ir. Y en efecto fui a Denison University en Ohio, que me dio una beca completa. No era la que yo quería ir al principio, porque como le comenté antes, mi mamá quería que yo experimentara mi libertad de joven adulto poco a poco. Y Denison era ese tipo de universidad chiquita que permitía ciertas libertades. Yo al principio quería ir a Ítaca, a la Universidad de Ítaca en Nueva York. Y no había manera. Sí, pero al fin y al cabo me dieron una beca completa en Denison, así que eso fue claro, lo que fue definitivo y fue una excelente decisión. Mi madre tenía razón. Sí, enfrentarse a esos monstruos universitarios puede ser un poco traumático, ¿no? Entonces sí, yo empecé en el 2001 el pregrado y me gradué en el 2005 y como le comenté también, permitía que yo llevara miles de clases, como clases generales, los primeros 2 años. Física, teatro, música, danza, botánica, que me recuerdo que me costó mucho, igual que física. Y así, pues lo probé todo, y a mi segundo año tenía que tomar una decisión y habían 2 clases que yo no había llevado de las generales. No había llevado economía y no había llevado antropología. Entonces dije, pues ya, de perdidas, voy a matricular economía y antropología y a ver qué tal me va. Y me encantó la combinación de ambos. Y ahí me decidí finalmente. Comenzando mi tercer año, ya yo estaba orientada para mi carrera, sí. ¿Y se arrepiente de haber elegido antropología? Para nada, más bien entre más tiempo pasa, más me encanto, me fascino yo misma con la disciplina y aprendo algo siempre, aún si no fuese algo nuevo, pero volver a verlo, lo entiendo de una manera distinta, lo interpreto de una manera diferente, descubro algo. A mí en realidad me encanta la antropología, ¿sí? No me aburro para nada. ¿Y en qué momento decide regresar al país? Pues yo me gradué en el 2005 y tenía muchos temores para aplicar al posgrado. Entonces lo rezagué y por eso me regresé a estar 1 año en Honduras, y ahí pues experimenté el mundo del trabajo, el mundo laboral, hice unas que otras consultorías, tuve la oportunidad de dar una clase de etnología de América en la Universidad Pedagógica Nacional,
en un periodo intensivo, que es el periodo intermedio, y otra vez me entró esta angustia de que yo no había concluido y empecé otra vez sobre la marcha a hostigar a mi madre nuevamente para que me apoyara, para que yo empezara mi proceso de aplicación. Y había una universidad en particular que era muy buena en antropología aplicada, en antropología económica, y por esa me decidí. Pero estuve un año acá y luego regresé a estudiar. Bien, ya conoceremos un poco más sobre la vida profesional de la directora del YUDPAS y sobre todo conocer esa faceta del YUDPAS que está teniendo ciertos cambios, evidentemente. Ya volvemos. El sentimiento Puma nos une. Visita la librería universitaria y adquiere los diferentes accesorios que nos identifican como verdaderos Pumas. En la librería universitaria encontrarás camisetas, sudaderas, uniformes quirúrgicos, gorras y mucho más. La librería universitaria te espera de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. Continuamos en su programa Diálogos entre Libros, hoy conversando con la directora del YUDPAS, Ana Hasseman Lara. Estábamos hablando de todo este recorrido que realiza, ya saca su posgrado y entonces regresa al país. ¿O hay otra faceta ahí? Bueno, hay un proceso intermedio que fue inacabado cuando yo me regresé. La maestría no fue una dificultad, pero el doctorado realmente que me generó muchas dudas y muchas inquietudes, fue realmente un reto para mí. Y yo me regresé en el 2011, en la segunda mitad del 2011, y ya había concluido las clases del doctorado y seguía trabajando sobre mi propuesta de investigación. Y digamos que entre más veces yo me iba, más me costaba quedarme allá e irme de mi casa y despedirme. Y pues creo que eventualmente llegó a su tope y yo tenía que regresar a mi casa. Entonces me regresé sin concluir. Tuve la oportunidad de empezar a dar clases en el departamento de antropología que recién se venía formando y acababa de ser inaugurado, creo que en septiembre o en octubre del 2011, y en enero del siguiente año yo empecé a dar clases por hora en el departamento de antropología y pues venía con todo el entusiasmo y el ímpetu de que podía empezar algo que era realmente novedoso aquí y al mismo tiempo estar en un ámbito académico sin duda que iba a ayudarme a terminar mi propio proceso de formación en el doctorado. Y 10 años después, finalmente me gradué.
del doctorado. O sea que ha vivido en carne propia ese montón de memes que circulan es por la tragedia de la tesis. Sí, es correcto, es correcto. Solo que a nivel de doctorado, ¿no? Mayor dificultad tendrá. La tesis quizás no fue tan difícil. Para mí lo más difícil fue, estando lejos de la universidad y lejos de mi asesora, generar el protocolo de investigación y luego conseguir fondos con mi protocolo de investigación. Entonces hice como 30 borradores de mi protocolo de investigación hasta que finalmente fue a satisfacción de mi terna, y tenían razón porque conseguí fondos significativos para hacer mi doctorado. Me permitió hacer 2 años completos de trabajo de investigación, así que valió la pena, pero sí fue difícil. Claro. ¿Y en qué tema? ¿En qué tema? ¿Cuál fue el tema que estudió? Trabajé en 3 comunidades donde hay microemprendimientos, en realidad cooperativas artesanales históricas de mujeres lenca, de creadoras lenca, en su mayoría mujeres, aunque en uno de los casos hay hombres presentes también en la cooperativa. Y yo estaba muy interesada en conocer qué efecto tiene en el discurso y en la construcción de una identidad y una subjetividad propiamente indígena y femenina al mismo tiempo alrededor de estos discursos de la cooperación externa de desarrollo con identidad, y realmente qué tipo de impacto material en las vidas de ellas tienen todos estos fondos de desarrollo que llegan a sus comunidades como desarrollo con identidad, y también la parte discursiva, cómo eso alentaba a construir una subjetividad propia como una mujer indígena. ¿Y cuáles fueron los hallazgos de esto? ¿Cuáles fueron los hallazgos? Que el desarrollo con identidad en muchos casos se queda como discurso. Se invirtió un montón de dinero durante más de 10 años dentro de esa agenda, y lo que eso propició, muy aunado a tendencias neoliberales, es la precarización, mayor precarización de el sustento, la forma de subsistencia a través de la producción alfarera en este caso, pero también generó nuevas avenidas para plantarse como sujetos no solo sociales, pero sujetos políticos en los discursos del Estado-Nación. Entonces no es ni bueno ni malo, sino que tiene aristas que se contradicen y que se encuentran. ¿Y qué considera que se debe hacer para ir trabajando en ese tema y que realmente se refleje la identidad de estas poblaciones indígenas en este trabajo que se hace? Bueno, yo creo que una cosa que a mí en lo particular me preocupaba cuando estuve haciendo mi trabajo de campo es esta tendencia que comenzó como en el 2017-2018 de convertir estas cooperativas productivas en microemprendimientos. Al momento de convertirlos de cooperativas a microemprendimientos, se les adjudica un elemento mercantil para propósitos plenamente de explotación laboral, porque no sé cómo más llamarle, en esa precarización de su subsistencia, que creo que no es la mejor avenida. El traslado de cooperativas a microemprendimientos, y además creo que es peligroso. Se vuelve individualista, ¿no? Ese es uno de los problemas, que las cooperativas, los grupos más exitosos en función de hacerle frente a la precariedad material, como la seguridad alimentaria, por ejemplo, tenía que ver con que se unían, mientras que la conversión a microemprendimientos individualiza la venta, individualiza también la producción y los mecanismos de venta, y entonces genera más competencia y va generando ruptura en cooperativas que son históricas, porque en el caso, por ejemplo, de la Campa estamos hablando de una cooperativa de más de 30 años. Entonces, otra tendencia que no creo que fue favorable, que no ha sido favorable, es que al momento de que se vuelve
complicado o difícil trabajar con estas cooperativas históricas porque son mujeres empoderadas, porque son mujeres de negocios, porque son mujeres que saben cuál es el teje y maneje de la industria cultural y creativa. Se vuelven menos convenientes para trabajar con ellas para la cooperación externa. Entonces se crearon nuevas cooperativas en las mismas comunidades, con nuevos miembros, con las generaciones de hijas, sobrinas, nietas, nueras de esas mujeres que estaban en la cooperativa histórica, para hacerle competencia y opacar a esas cooperativas históricas. Entonces creo que esa también es una tendencia que no es la mejor estrategia para empoderar a esos grupos. Exacto, bueno. Tenemos mucho más tema sí, ahí que escarbar, pero vamos a hacer una pequeña pausa para conocer qué piensa la comunidad universitaria y qué nos tiene para recomendarnos en literatura. Les saluda Eva Martínez, jefe del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA. Y el día de hoy quiero invitarlos a leer Los Argonautas del Pacífico Occidental de Bronislaw Malinowski. Este libro es una lectura clásica, una etnografía que todos los estudiosos de la antropología deben conocer, y se trata del estudio de campo de Malinowski, considerado uno de los padres de nuestra disciplina antropológica, realizado su trabajo de campo en Nueva Guinea a principios del siglo pasado. Y el trabajo realizado por Malinowski en esa ocasión sentó las bases para el desarrollo de la metodología etnográfica y la teoría etnológica. Así que cordialmente les invito a disfrutar de esta lectura. Muchísimas gracias por esa recomendación. Seguro que vamos a estar anotándola para ver en qué momento podamos disfrutar de esa literatura. Doctora, es su tiempo de que nos cuente qué libro ha impactado en su vida y por qué. Me enviaron esta pregunta y es difícil contestarla porque hay muchas y muchos, pero por la salvedad del tiempo, uno que a mí me impactó mucho cuando yo empecé mis estudios de género y de la mujer, tiene que ver con el libro que se llama Fronteras. En inglés se llama Borderlands. En realidad es un libro que tiene partes en inglés y partes en español, intencionalmente, que no se traduce ni la parte del inglés ni la parte del español, de una escritora, poeta, literata que se llama Gloria Anzaldúa, una mexicana americana, quien ve trazado en su propio cuerpo, en su propia existencia, el que no es del todo norteamericana, pero tampoco es mexicana porque quedó del otro lado de la frontera, que lleva a sus emparedados a la escuela que tienen queso cheddar, pero están envueltos en tortillas, que es mujer y se identifica como una mujer, pero es una mujer también lesbiana, y entonces eso pone en duda o genera liminalidad respecto a su feminidad y su subjetividad, y ella habla siempre como su cuerpo siendo una frontera donde se vuelven a construir su propia experiencia de vida, se convierte en un borderland, se convierte en una frontera en una tierra de nadie, pero que todo el mundo parece estar adjudicándole estereotipos, características, identidades, y ella tratando de crear sobre sí misma también quién es ella, y ella es un poquito de todo. Entonces por eso el libro está en Spanglish. El libro tiene partes en inglés que no se traducen y partes en español que no tienen traducción tampoco. Entonces ese para mí es un libro, fue bien impactante para mí cuando lo descubrí. Se escucha muy interesante. Otro a la lista. Doctora, hablemos ahora de este tema del Youth Pass. Llega como directora de este instituto, y ¿cuáles son esa visión que tiene? Pues realmente es una oportunidad fuera de serie, y justo a tiempo cuando termino mi doctorado llega esta magnífica oportunidad. Yo describo al Youth Pass como esta institución realmente fuera de serie.
y eso tiene virtudes, pero también desventajas, porque rompió, digamos, que barreras, se convirtió en el primero que es la pauta, y lleva tanto tiempo, ha sido tan reconocido que asumirlo puede ser un poco, ¿verdad?, retador, sin duda, y genera un poco de ansiedad, pero con el tiempo, y ya vamos a llevar un año de estar ahí, he aprendido un montón y a la vez sigo viendo miles de nuevas posibilidades en las que puede continuar el Youth Pass para seguir siendo la pauta, para seguir rompiendo barreras, para seguir siendo el primero en la carrera o la primera en la carrera respecto a lo que hacemos. ¿Y qué se viene entonces? ¿Y qué se viene entonces? Pues una de esas primicias que quizá es ambiciosa, pero bueno, voy a tratar de lanzarme a las estrellas y tal vez llego a un lugar intermedio, es que tengamos una cátedra UNESCO. No hay ninguna en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y no hay ninguna en el país. Entonces, esa es una oportunidad y hay unas temáticas en particular innovadoras en relación al continente y en términos regionales donde nosotros seríamos realmente únicos, que tiene que ver con pluralismo jurídico, y es una de las temáticas que definitivamente se engarza muy bien al instituto y que puede apelar a los intereses de la Facultad de Ciencias Sociales a la que pertenecemos, pero quizá llamar a otras facultades a que también se nos sumen. Entonces la cátedra de UNESCO es una de ellas, y una vez que la tengamos, la idea es poder formar parte de una red global con otras 2 universidades de otros 2 países. Entonces es un pequeño esfuerzo, pero de gradientes para llegar a ser parte de esa red global. Y si bien lo estoy comprendiendo, eso significa trabajar ejes que realmente son fundamentales para el país, ¿no? Educación, niñez. Sí, son tantos los temas en realidad que podríamos estar atendiendo, algunos un poquito más complejos de llegar a ellos, pero tiene que ver con pueblos indígenas y afrohondureños, con el tema de discapacidades, tiene que ver con el adulto y la adulta mayor, con niñez y juventud, porque todas esas son experiencias de ciudadanía en nuestro país. Y entonces, para mí el enfoque, que indiferentemente si estamos hablando de democracia, de paz y seguridad, que son esos grandes ejes, todos apelan a esta idea de ciudadanía y cómo construimos ciudadanía, cómo vivimos nuestros derechos también. Entonces, es ciudadanía y derechos humanos en particular. Yo quisiera que hiciéramos un mayor enfoque en derechos culturales y también en derechos del medio ambiente. Vamos a ver qué tal nos va por ahí también. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Lastimosamente tenemos que hacer pausa en esta conversación, pero las puertas quedan abiertas para que podamos seguir conversando sobre el Youth Pass y sobre esas propuestas que mejoren el país, porque al final de cuentas lo que queremos es mejorar esta Honduras a la que todos amamos. Así es, gracias. Y a ustedes les dejamos con la invitación que continúen en UTV, el canal universitario de la cultura. Hasta la próxima.